La aldea y el arroyo seco amanecieron lentos, como herida que no quiere sanar. El cielo se desangró en un rosa pálido hacia el horizonte, el aire cargado con el frío quebradizo de la noche desértica. Elias Boone llegó cabalgando a esa hora en que hasta el polvo del pueblo parecía medio dormido, los cascos de su caballo golpeando un ritmo firme contra el suelo helado. Venía de 2 días de camino, cargando apenas un petate, una cantimplora y la pesadez callada de un hombre que hacía tiempo aprendió a no esperar gran cosa de la gente. Su sombrero, bajo, sombreaba unos ojos del color de la piedra de río mojada, y sus hombros, anchos y cansados, parecían llevar no solo su peso, sino el de cosas que no se dicen. El sonido llegó primero, un murmullo de voces apagadas, botas rozando el suelo, la risa seca y cruel que busca herir. Luego la vio. Colgada contra el cielo del amanecer como un veletas macabro. Sus muñecas, atadas con cuerda áspera, pendían del borde bajo del tejado del hotel de 2 pisos. Su cuerpo se mecía apenas, lo justo para que sus pies descalzos rozaran las tablas de la pared. La luz atrapó su cabello, volviéndolo un halo salvaje de fuego cobrizo, con mechones danzando en la brisa. Su vestido, rasgado a un lado, dejaba ver piel pálida marcada con letras crudas y feas, talladas en la carne con algo más afilado que la malicia, amante de indios. El grupo de vecinos abajo no parecía muy interesado en parar el espectáculo. Miraban, unos con sonrisas torcidas, otros desviando la vista demasiado pronto. Tobias Granger, el del saloon, se apoyaba en un poste con los pulgares metidos en los tirantes, los labios curvados en una mueca satisfecha. Supongo que eso pasa cuando una mujer olvida su lugar, dijo, sin hablarle a nadie en particular, pero lo bastante alto para que Elías lo oyera. Elías desmontó sin decir palabra. El polvo se alzó alrededor de sus botas y cada paso hacia el hotel pesaba más que el anterior. La multitud se abrió, no por respeto, sino por curiosidad, preguntándose si el forastero seguiría el juego o armaría alboroto. Sus ojos se clavaron en el rostro de ella. No suplicaba ni gritaba mientras él se acercaba. Solo lo miró, el azul de sus ojos apagado por el dolor y el frío, sin miedo, solo con esa vergüenza que se clava hasta el hueso. Sin preguntar, metió la mano en su abrigo y sacó un cuchillo de caza de su funda. La hoja atrapó el primer rayo de sol y brilló como promesa. De un solo corte, partió la cuerda. Ella cayó hacia adelante, y él la atrapó antes de que sus pies tocaran el polvo. Pesaba menos de lo que esperaba, como alguien ya medio ido. Su respiración era débil, su piel helada. La sostuvo como si pudiera romperse si la sacudía y, sin hacer caso a los murmullos, la llevó en brazos. Tobías gritó tras él, burlón, cuidado, Bon, ahora está envenenada. El pueblo ya decidió. Elías no se volvió. Empujó las puertas batientes del saloon, pero en lugar de ir al bar, se desvió a una habitación trasera con un catre y una palangana de agua. La acostó con cuidado, como quien coloca algo frágil e irreemplazable. Las quemaduras de la cuerda en sus muñecas eran un rojo furioso. Las letras talladas en su costado aún supuraban en partes. Vertió agua en su palma y la dejó caer lentamente en su boca, lo justo para humedecerle los labios y hacerla tragar. Sus ojos se abrieron del todo por primera vez, fijos en él, buscando no respuestas, sino si él exigiría explicaciones. No lo hizo. Descansa, dijo, con voz baja, como grava bajo una rueda de carreta. Pasos pesados resonaron afuera, y la puerta se abrió. El sheriff Amos Pack entró, el sombrero ladeado, los ojos calculadores. Ahora, Bon, empezó, sé que tu corazón está en buen lugar, pero ella se lo buscó. Mejor entrégala antes de que la gente piense que estás metido en esto. Elías giró la cabeza lentamente, y Pique titubeó bajo el peso de esa mirada. Necesita un doctor, dijo Elías, con un tono que cerraba la discusión. El sheriff lo intentó de nuevo, más suave. No vale la pena el problema. La chica tiene un pasado con ese rastreador apache, Salas Crow. Los vieron juntos, ¿y sabes cómo? ¿Cómo qué? La voz de Elías se afiló, aunque no se movió. ¿Colgar a una mujer por hablar con un hombre que no aprueban? La boca de Pique se apretó. Eres nuevo aquí.
No entiendes el orden de las cosas. Entiendo lo suficiente. Elías vertió más agua en una taza de hojalata y la acercó a los labios de Mabe. El sheriff se movió, incómodo, y se fue sin decir más. Mabe bebió, luego apartó la taza con mano temblorosa. ¿Por qué?, preguntó, su voz como si la cuerda le hubiera robado medio aliento. ¿Por qué qué? ¿Por qué ayudarme? Sus ojos se desviaron hacia la puerta, donde aún resonaban voces apagadas. Elías se encogió de hombros ligeramente. No me gustó la vista. Ella casi rió, pero el sonido se atoró en su garganta. Te harán pagar por esto. Él la miró entonces, no a sus heridas, no a las letras en su piel, sino a su rostro. Que lo intenten. Ella se recostó contra la almohada fina, mirando el techo como buscando anclarse. El silencio entre ellos no era incómodo, era del tipo que guarda espacio para que el dolor se asiente antes de moverse. Elías se sentó en el borde del catre, sacando una tira de tela de su mochila. Empezó a limpiar las heridas, cuidadoso de no presionar fuerte. El trabajo del cuchillo había sido tosco pero intencionado. Quien lo hizo quería que la marca durara. La mirada de ella se quedó en él mientras trabajaba. No eres de aquí, dijo. No. ¿De dónde? Él negó con la cabeza. De un lugar que no me retuvo. Algo en esa respuesta la tocó. Cerró los ojos, y por un momento, él pensó que se había dormido. Afuera, las voces se desvanecieron cuando la multitud perdió interés, pasando a lo que fuera que alimentara su charla. La risa de Tobías flotaba débilmente por las paredes, un sonido que se pegaba al aire como humo. Cuando Elías terminó de limpiar los cortes, vertió agua fresca en la palangana y la puso a su lado. Tendrás que lavarte el polvo cuando puedas pararte, dijo. Ella no respondió, pero sus ojos lo siguieron mientras se levantaba. Salió al porche trasero del salón, dejando que el frío de la mañana le mordiera el rostro. La calle estaba vacía, pero la memoria de sus miradas persistía como la sombra de un buitre. Encendió un cigarrillo, el humo elevándose hacia la luz pálida, y se preguntó, no por primera vez, cómo un lugar tan pequeño podía contener tanta mezquindad. Al volver, Mabe estaba sentada, con las piernas dobladas bajo ella. Trazaba el borde de la taza de hojalata con el dedo, los ojos distantes. «Puedo caminar», dijo antes de que él hablara. «No lejos», respondió. «Y no sola». Sus labios se apretaron, pero no discutió. La ayudó a ponerse en pie, sosteniéndola cuando sus rodillas amenazaron con ceder. Salieron al callejón, evitando la calle principal por ahora. El viento frío cortaba por las rasgaduras de su vestido, y sin decir nada, Elías se quitó el abrigo y lo puso sobre sus hombros. Ella lo sujetó con fuerza, el peso casi cómico contra su figura, pero de alguna manera encajaba. Llegaron al borde del pueblo, donde el caballo de Elías esperaba atado a un riel. La levantó al sillín como si no pesara nada, luego se subió detrás. El calor de su pecho contra su espalda era firme, anclador. Dio al caballo hacia el terreno abierto, donde el aire se sentía más limpio y el cielo no apretaba tan cerca. Cabalgaron en silencio, solo el crujido del cuero y los cascos suaves. La cabeza de Mabe se inclinó ligeramente, como si fuera a descansar contra él, pero se detuvo, conteniéndose. Él fingió no notarlo, manteniendo los ojos en el horizonte. Cuando llegaron a una elevación baja junto al arroyo, el sol estaba más alto, derramando oro sobre la escarcha. Elías frenó, dejando que el caballo bebiera de las aguas poco profundas. Mabe bajó torpemente, sosteniendo el abrigo más cerca. Miró el agua, pero no se arrodilló para beber. ¿No tienes sed?, preguntó él. Negó con la cabeza. Solo trato de recordar la última vez que alguien no me miró como si fuera basura. No le dijo que no importaba lo que pensaran. Sabía bien que sí importaba. Que las palabras y las miradas podían pesar más que la mano de un hombre en tu hombro. En cambio, dijo, mañana mirarán diferente. Mirarán peor, corrigió ella suavemente. Una leve sonrisa tocó su boca, aunque no llegó a sus ojos. Tal vez. Pero mañana aún no está aquí. Ella lo estudió por un largo momento,
como decidiendo si era un tonto o alguien que había sobrevivido lo suficiente para saber más. Finalmente, se arrodilló al borde del agua, tomando agua con las manos para beber. Cuando levantó la vista, las gotas se aferraban a su cabello, captando la luz como chispas. Siguieron cabalgando hacia el pequeño rancho de Elías, al otro lado de la cresta. El terreno se extendía suave, salpicado de matorrales y restos de viejas cercas. Cuando llegaron a la casa desgastada, los párpados de Mabe estaban pesados, su agarre en el sillín flojo. Elías desmontó primero, luego la ayudó a bajar. Ella se tambaleó una vez antes de encontrar su equilibrio. Dentro, el aire olía levemente a humo de madera y café. Elías señaló una silla junto a la estufa. «Siéntate». Ella lo hizo, envolviéndose en el abrigo. Él sirvió café en una taza de hojalata y la puso frente a ella. Ella envolvió sus manos alrededor, como si fuera lo único cálido en el mundo. Por un largo tiempo, no hablaron. El fuego crepitaba suavemente, y afuera, el grito de un halcón cortó el aire. Cuando ella lo miró, sus ojos estaban más claros que en toda la mañana. «Ni siquiera sabes mi nombre». «No lo necesito», dijo él. Ella dudó. «Mabe». «Mabe Callahan». Él asintió una vez. «Elías Bond». Sus labios se curvaron ligeramente. «Gracias, Elías Bond». No respondió, pero había algo en su mirada, un reconocimiento callado que parecía calmar el espacio entre ellos. Y en ese silencio, con el calor de la estufa y el sabor del café en su lengua, Mabe sintió algo que no había sentido en semanas, el tenue borde de la seguridad. Afuera, el viento cambió, trayendo el murmullo de un pueblo que no olvidaría lo que había hecho esa mañana. Pero por ahora, el ruido estaba lejos, y el día aún no había decidido qué sería. El viento se suavizó por la tarde, pero el frío aún se aferraba a las paredes de la casa del rancho. Mabe estaba sentada a la mesa, las manos alrededor de una taza de hojalata, el vapor subiendo hacia su rostro. Elías había estado fuera la mayor parte de la mañana, cuidando los caballos y revisando las cercas. Ella lo observaba a través del vidrio ondulado de la ventana, su altura haciendo que las varas de la cerca parecieran más pequeñas. Se movía con la paciencia deliberada de un hombre que había aprendido que apurarse rara vez valía la pena. De vez en cuando, miraba hacia la casa, no como vigilándola, sino como asegurándose de que ella aún tuviera la opción de irse si quería. No había pedido que la trajeran aquí, pero tampoco había pedido irse. El pueblo era una sombra tras ella, sus voces lejanas pero no oídas. Cada movimiento en la habitación silenciosa parecía más fuerte, el roce de las patas de la silla en el suelo de madera, el leve chasquido de la estufa al asentarse, el tic-tac lento del reloj torcido sobre la repisa. Ella trazó la costura de su manga, preguntándose si debía remendarla o dejarla estar. La puerta se abrió con el chirrido de bisagras secas, y Elías entró, trayendo consigo el olor a polvo y caballo. Se quitó el sombrero, colgándolo en un gancho cerca de la puerta, y puso un saco pequeño de harina en el mostrador. «Encontré esto en el cobertizo». «Todavía puede servir», dijo. Su voz era sencilla, sin adornos, pero llenaba el espacio más que cualquier otro sonido ese día. Mabe asintió, insegura de si él esperaba un gracias. Había pasado demasiados meses midiendo cada palabra, sabiendo que en Arroyo Seco, cualquier cosa que dijera sería torcida para encajar en la historia que querían. Aquí, el silencio la hacía cautelosa por otra razón. «¿Vives aquí solo?», preguntó tras un momento. Él asintió. «Es mejor así». Ella esperó a que dijera más, pero no lo hizo. En cambio, se puso a ordenar el pequeño banco de trabajo, apilando herramientas con precisión. Su silencio no era evasión. Era del tipo que dejaba espacio para las palabras sin forzarlas. Le recordaba a Silas Crow. Aunque guardó ese pensamiento, su mente volvió a los días antes del tejado. La primera vez que habló con Silas, llevaba un fardo de tela desde la tienda de la costurera a su cuarto. Casi pisa una serpiente de cascabel enrollada en el lecho seco del río. Él apareció de la nada, una sombra moviéndose rápida y segura, su flecha acertando el cuello de la serpiente antes de que ella pudiera gritar.
No dijo nada, solo apartó el cadáver con la punta de su arco y siguió caminando. Ella le gritó un gracias, y él se detuvo lo justo para asentir. Desde ese momento, el pueblo la vigiló más de cerca. Empezó con susurros, medios chistes de los clientes en la tienda, comentarios sobre la chica pelirroja con la sombra apache. Los ignoró, pensando que se desvanecerían. Pero en Arroyo Seco, el chisme era un incendio que no necesitaba viento para extenderse. Una tarde, dejó un pan en la puerta de Silas. A la mañana siguiente, Tobias Granger contaba a quien quisiera escuchar que ella calentaba su cama. La mentira era demasiado buena para que el pueblo la dejara ir. No se dio cuenta de que apretaba la taza hasta que notó que el café se había enfriado. Elías la miró desde el banco de trabajo. Estabas muy lejos ahora, dijo, no como pregunta, sino como observación. Ella aflojó la mano en la taza. No es el tipo de lugar que olvida lo que decide sobre ti, murmuró. No, coincidió él. La mayoría no lo son. Eso la tomó por sorpresa. Había asumido que la pequeñez de Arroyo Seco lo hacía único en su crueldad. ¿Has visto peor? He visto lo mismo, respondió. Sus ojos no se encontraron con los de ella, enfocados en ajustar la correa de su montura. La gente cree que es diferente, pero no lo es. Solo visten su maldad con distintos colores. Ella dejó que eso calara, insegura de si la reconfortaba o profundizaba el dolor en su pecho. El silencio se extendió hasta que ella lo rompió. Perderás trabajo si piensan que estás de mi lado. Que piensen lo que quieran, dijo simplemente. Era una respuesta que podía ser orgullo o resignación. Ella estudió su rostro, intentando leer las líneas allí. Tenía el aspecto de un hombre que había sido expulsado de lugares donde alguna vez perteneció. No preguntó. No necesitaba hacerlo. Cuando la luz empezó a desvanecerse, Elías encendió la lámpara en la mesa. El resplandor suavizó las líneas duras de la habitación. Puso una olla en la estufa, llenándola con frijoles y agua, añadiendo sal sin medir. Mabe se encontró observando cómo se movían sus manos, lentas, precisas, como si nada en el mundo pudiera apresurarlo. Mientras los frijoles hervían, tomó un pequeño rollo de hilo y comenzó a remendar la costura rasgada de su vestido. Ella casi le dijo que podía hacerlo sola, pero la vista de sus manos grandes trabajando la aguja con puntadas cuidadosas y uniformes la detuvo. No habló mientras trabajaba, y ella no lo interrumpió. El sonido de la aguja atravesando la tela era constante, casi calmante. Cuando terminó, puso el vestido cuidadosamente en el respaldo de la silla. Aguantará, dijo. Gracias. Su voz fue más suave de lo que pretendía. Comieron en casi silencio, solo palabras sobre la comida. Cuando terminaron, Elías enjuagó los platos y los puso boca abajo para secar. Mabe se movió para ayudar, pero él negó con la cabeza. Deberías descansar, dijo, como quien dice que bebas agua en un día caluroso. Pero descansar no era fácil. Se encontró caminando por el pequeño espacio, cada crujido de las tablas un recordatorio de que el silencio podía romperse en cualquier momento. Elías lo notó, pero no comentó. En cambio, salió al porche, encendiendo un cigarrillo y apoyándose en un poste. El resplandor del ámbar marcaba su respiración. Ella se unió a él, ajustando el abrigo sobre sí misma. El cielo se volvía azul negro, las estrellas comenzando a asomarse desde la cresta. Apenas podía distinguir las luces lejanas de Arroyo Seco. Parecían tan pequeñas desde aquí, pero su peso le apretaba los hombros. Vendrán, dijo en voz baja. Sí, respondió él. ¿No les temes? No temo a hombres que necesitan una multitud para ser valientes. Ella giró la mirada hacia él. La luz de la lámpara desde dentro rozaba su perfil, atrapando el borde de su mandíbula, la cicatriz leve que se perdía en la sombra de su cuello. ¿Por qué ayudarme?, preguntó de nuevo, aunque ya lo había hecho esa mañana. Él dio una calada al cigarrillo, exhaló lento. Porque estabas colgada de una cuerda. La respuesta era tan simple que la sorprendió. No había grandes proclamas, ni charlas de bien o mal, solo un hecho, sin adornos.
Hizo que su pecho se apretara de un modo que no esperaba. Miró hacia las luces del pueblo, luego hacia la oscuridad que se extendía en todas direcciones. Silas me salvó la vida una vez, dijo de repente. No pensé que me costaría la mía. Elías no pidió detalles. Solo asintió, como si eso fuera suficiente para entender. Se quedaron en silencio hasta que el frío comenzó a morder más fuerte. Dentro de nuevo, ella se sentó cerca de la estufa mientras él revisaba el cerrojo de la puerta y el rifle en la esquina. La casa se sentía más pequeña de noche, las paredes más cerca. Mabe se envolvió en una manta, acurrucándose en la silla. Pensó en las quemaduras de la cuerda en sus muñecas, las letras talladas en su piel, como las miradas del pueblo pesaban más que el viento. Cuando Elías habló, fue desde el lado oscuro de la habitación. Vendrán de noche, si vienen. Ella encontró su mirada. ¿Y luego qué? Nos aseguramos de que no se vayan con lo que vinieron a buscar. Algo en su tono la calmó más que cualquier promesa de seguridad. No era bravata, no era actuación. Era simplemente como planeaba pasar la noche. Ella se dio cuenta de que le creía. El fuego ardía abajo, la madera crepitando en la oscuridad. Mabe cerró los ojos, sin saber si dormía, pero dejando que el sonido del crepitar y el ritmo constante de los movimientos de Elías la llevaran hacia ello. En algún lugar de ese silencio, los bordes del miedo se suavizaron, aunque solo por ahora. Mañana traería lo que traería. Esta noche, estaba bajo un tejado que la había acogido en lugar de dañarla. Y eso, por el momento, era suficiente. La noche traía un peso que hacía el aire más denso, como si la oscuridad misma hubiera venido a escuchar. La lámpara en la mesa estaba baja, proyectando un círculo de luz pequeño y firme que mantenía la habitación unida. Afuera, el viento arrastraba sobre la cresta en respiraciones largas e inquietas, sacudiendo las contraventanas como dedos probando una puerta. Mabe estaba en la misma silla junto a la estufa, la manta alta en sus hombros, los ojos fijos en el baile lento de las brasas. Elías estaba en el banco de trabajo, engrasando la bisagra de un rifle con movimientos lentos y precisos, sin prisa, pero exactos. Ninguno había hablado en un rato. No era un silencio que oprimiera, sino uno que se asentaba como una tregua, cada uno dejando al otro con sus pensamientos. Elías bajó la escopeta, el peso abandonando sus hombros. Silas dejó que la flecha volviera al carcaj, sus ojos escaneando el horizonte antes de desvanecerse en las sombras sin decir palabra. Mabe bajó al porche, sus pies descalzos pálidos bajo la luna. Se quedó junto a Elías, mirando hacia la cresta donde los jinetes se habían ido. Volverán, dijo. Tal vez, respondió Elías. Pero no lo harán igual. Su mirada se quedó en él, como intentando leer los espacios entre sus palabras. No disparaste, dijo tras un momento. No hizo falta. Era cierto. Los hombres no se fueron por el arma. Se fueron porque los habían hecho verse en la luz de lo que hacían. Y ese tipo de espejo pesaba más que cualquier bala. Dentro, el fuego aún conservaba su calor. Mabe se sentó de nuevo en su silla, envolviéndose en la manta. Su mano temblaba, pero no por el frío. Elías le sirvió una taza de agua fresca, dejándola a su alcance sin preguntar si la quería. Dirán en el pueblo que los amenazaste, dijo ella en voz baja. Dirán lo que los haga sentir más altos, respondió. No importa. La gente cree lo que ya quiere creer. Ella lo estudió por encima del borde de la taza. ¿Y no te vas? No, la certeza en su tono la sorprendió, aunque no sabía por qué. Estaba acostumbrada a que la gente encontrara razones para alejarse una vez que su nombre se enredaba en una mentira. Elías no parecía interesado en razones. El reloj en la pared marcaba los minutos con su tic-tac desigual. Afuera, el viento se había apagado, dejando la noche demasiado quieta. Mabe escuchaba por el sonido de cascos otra vez, pero no llegó ninguno. Pensó en Silas, en cómo se deslizó en la oscuridad sin necesitar reconocimiento. Pensó en Elías parado solo en el porche, enfrentando el peso de 6 hombres, y se preguntó cómo un hombre podía cargar tanto sin doblarse. La manta se deslizó de sus hombros, y no la levantó.
El calor de la estufa y la firmeza de la presencia de Elías hacían más fácil respirar. Por primera vez desde que despertó en ese tejado, sintió que podría ver el próximo día sin que el miedo afilara cada pensamiento. Elías fue al banco de trabajo, dejó la escopeta y la limpió. «Descansa», dijo, sin mirarla. Ella asintió, aunque se quedó en la silla un rato más, sus ojos siguiendo la luz de la lámpara en las tablas del suelo. El sueño vendría cuando quisiera. Por ahora, se contentaba con dejar que el silencio la sostuviera. Afuera, la luna se escondió tras las nubes, y la cresta más allá del arroyo quedó en penumbra. En algún lugar allí afuera, los jinetes lamían su orgullo, pensando en cómo volverían. Mabe sabía que esa noche era solo el primer compás de lo que vendría. Pero había terminado sin cuerda, sin fuego, sin el peso de manos extrañas en su piel, y eso, pensó, valía lo suficiente para llevarla a lo que viniera después. La mañana llegó sin ceremonias. El sol trepó por la cresta como si nada en la noche hubiera intentado deshacerlo. La escarcha en las varas de la cerca atrapaba la primera luz, convirtiendo cada astilla en una chispa breve antes de derretirse. Elías ya estaba fuera cuando Mabe despertó, su figura moviéndose entre el granero y el corral, llevando heno a los caballos. Su paso era el mismo que el día anterior, medido, sin prisa, aunque Mabe podía ver en cómo se movían sus hombros que no había dormido mucho. Ella salió al porche, aún con su abrigo, el dobladillo rozando las tablas. El aire era fresco y limpio, mordiéndole los pulmones lo justo para recordarle que respiraba. Elías levantó la vista, ofreció un leve asentimiento y volvió a su trabajo. No era evasión, era el ritmo de un hombre que entendía que las palabras se usaban mejor cuando hacían falta. No hablaron hasta que entró por café. Sirvió 2 tazas, puso una frente a ella. «Estarán hablando en el pueblo», dijo simplemente. «Siempre lo hacen». Ella envolvió sus manos en la taza, dejando que el calor se asentara en sus dedos. «¿Crees que volverán?» «No de la misma manera», respondió, repitiendo sus palabras de la noche anterior. «Pero querrán la última palabra. Los hombres así siempre la quieren». Su mirada se quedó en él. «¿Y tú, quieres la última palabra?» Tomó un sorbo de café antes de responder. «Solo quiero que la verdad se mantenga lo suficiente para que alguien la vea». La conversación quedó allí, inconclusa, pero entendida. Afuera, un halcón volaba en círculo sobre el terreno abierto, su sombra deslizándose sobre la escarcha como advertencia. A mediodía, el sonido de casco subió desde el valle, no una turba esta vez, solo unos pocos jinetes avanzando a paso firme. Elías dejó su taza y miró hacia la ventana. La mano de Mabe se apretó en el borde de la mesa. «El sheriff», dijo en voz baja, y ella supo que tenía razón antes de ver el brillo de la placa en la luz. El Sheriff Pack iba al frente, Tobias Granger y Arlon justo detrás. Desmontaron juntos, atando sus caballos al poste como si pensaran quedarse. Elías salió al porche, el sol atrapando las líneas de su rostro, haciéndolas parecer talladas del mismo suelo que pisaban. Mabe se quedó dentro, cerca de la puerta, donde podía ver sin ser vista. «Buenos días, Bon», dijo Pique, su voz cargada de una amabilidad forzada. «Tenemos cosas que aclarar». «Tus hombres lo intentaron anoche», respondió Elías. La mandíbula del sheriff se tensó. «No actuaban bajo mis órdenes». Elías no se movió del escalón superior. «Pero estás aquí ahora». Pique respiró hondo. «No se trata de mí. Se trata de ella. El pueblo no puede tolerar lo que ha hecho, lo que representa». «¿Y qué es eso?», preguntó Elías. Tobías dio un paso adelante, ansioso por responder. Avergonzarse a sí misma, avergonzar al pueblo, juntarse con, se detuvo cuando la mirada de Elías lo cortó como un cuchillo. «Lo que ella hizo», dijo Elías, «fue sobrevivir. Lo que hicieron ustedes fue tallarle palabras en la piel y colgarla como casa. ¿Cuál crees que dice más de un hombre?». El silencio que siguió fue pesado. Mabe sentía su corazón en las muñecas. Pique lo intentó de nuevo, con voz más baja. «Bon, estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Déjala irse en silencio, y lo damos por terminado».
Elías bajó del porche, cerrando el espacio entre ellos. Si se tratara de silencio, la habrían dejado en paz desde el principio. Arlon se movió inquieto, mirando a Pike, pero no dijo nada. La sonrisa de Tobías se había reducido a algo más tenso, como si hubiera mordido algo amargo. Desde la esquina del granero, apareció una figura. Silas Crow, su presencia silenciosa pero inconfundible. No sacó un arma, no dijo nada, pero sus ojos pasaron por cada hombre, y ninguno sostuvo su mirada más de un segundo. Pike lo vio, entendió lo que significaba y ajustó su tono. No puedes protegerla para siempre. La voz de Elías era calma. Solo tengo que protegerla lo suficiente para que vean lo que han hecho. El sheriff miró a sus hombres, buscando apoyo, pero no lo encontró. Tobías desvió la vista. Arlon se movió de nuevo. El momento se inclinaba, y Pike lo sabía. Maeve salió al porche entonces, sus pies descalzos contra las tablas, el abrigo aún sobre ella. No escondió la costura rasgada de su vestido ni las cicatrices en su costado. Su voz era firme cuando habló. Si quieren que me vaya, díganlo aquí. Díganlo donde todos podamos escuchar. Nadie respondió. El silencio sonaba más fuerte que cualquier acusación. Dio otro paso adelante. Piensan que estoy marcada. Piensan que las letras en mi piel son la verdad de mí. Pero la verdad no es lo que hicieron. Y llevaré esa verdad frente a ustedes cada vez que me miren. La boca del sheriff se movió, pero no salió ninguna palabra. Tobías miró al suelo. Arlon se giró hacia su caballo. Elías no se movió. No necesitaba hacerlo. El cambio ya estaba ocurriendo. El poder que los hombres habían tenido sobre ella se deshacía en el aire abierto. Pike carraspeó, intentando reunir lo que quedaba de su autoridad. Hemos terminado aquí, dijo finalmente. No, respondió Elías. Ustedes terminaron. El sheriff sostuvo su mirada una última vez, pero cualquier argumento que tenía se desvaneció. Se giró, montó su caballo y se fue sin otra palabra. Tobías lo siguió, luego Arlon, hasta que el sonido de los cascos se perdió en la distancia. Maeve se quedó quieta un largo momento, el viento tirando de su cabello. Su respiración era lenta, uniforme, y sintió el peso en su pecho aligerarse lo justo para dejarla erguirse más. Miró a Elías, y por primera vez desde el tejado, no había preguntas en sus ojos, solo gratitud y algo más profundo que no necesitaba nombre. Dentro, el fuego ardía bajo, pero la habitación se sentía más cálida que en días. Silas se quedó solo lo suficiente para sentir una vez a Maeve, luego a Elías, antes de desvanecerse hacia la cresta. Elías sirvió 2 tazas frescas de café. Maeve se sentó a la mesa, la luz de la ventana cruzando su rostro. Por un momento, no hablaron. El silencio era diferente ahora, no el de esperar problemas, sino el que viene después de que pasan, dejando espacio para lo que sigue. Ella envolvió sus manos en la taza. No tenías que hacer esto por mí. No lo hice, dijo. Lo hice porque era lo correcto. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Así no suele funcionar el mundo. Tal vez no, coincidió. Pero a veces debe hacerlo. Afuera, el cielo estaba despejado, el viento más suave. El pueblo seguiría hablando. Las cicatrices no se desvanecerían. Pero ella había salido al porche frente a los hombres que la habían avergonzado y se mantuvo sin flaquear. Y eso, pensó Elías, era algo que nadie podía quitarle. Los días se extendían por delante, abiertos de un modo que no lo habían sido antes. Maeve tomó un sorbo de café, sus ojos vagando hacia el horizonte. Elías siguió su mirada, las líneas de su rostro suavizándose lo justo para mostrar que, por ahora, la pelea había quedado atrás.